Bienvenidas las que se vayan conectando, las que vayan a escuchar esta transmisión después. Qué bueno que están aquí. Creo que Dios tiene palabra para nosotras y vamos a aprender el día de hoy. Bienvenidas. Y nuestro tema de hoy estamos todavía con la serie de los pensamientos de sequía. Hemos estado dando varios diferentes pensamientos que a veces tenemos, que esas cosas que hacemos que no nos permiten crecer ni avanzar. Ok, entonces vamos a repasar un poquito. El primero era cuando vivimos en el pasado. El segundo era los pensamientos negativos, el miedo, cuando queremos que alguien más haga las cosas por nosotras, el perfeccionismo y qué van a decir de mí. ¿Okay? Esos son los 6 pensamientos de sequía de los que ya hemos hablado. Y estos pensamientos muchas veces son un clamor de renovación. Cuando nosotros nos sorprendamos a nosotras mismas pensando este tipo de cosas, significa que necesitamos ser renovadas en nuestra manera de pensar a través del Espíritu Santo, a través de nuestra comunión con Dios. Entonces, hoy vamos a ver 2 puntos. No soy importante y qué me digo a mí misma. Amén. Vamos a empezar. Veo que algunas ya están conectadas. Gracias. Entonces, el tema de hoy es no soy importante. Ese es uno de los pensamientos de sequía que a veces tenemos. Vamos a ver primero qué significa la palabra importante. Bueno, yo como buena maestra de español les voy a decir que quiere decir hacia adentro, ¿no? Entonces, importante, bueno, le cambiamos la N por M por cuestiones gramaticales antes de una P, pero el caso es que la palabra importante quiere decir lo que tú portas por dentro, o sea, lo que llevas por dentro. Eso quiere decir importante. Eso quiere decir lo que nosotros somos por dentro, lo que portamos por dentro. Entonces, muchas veces pensamos que nosotros no somos importantes y la realidad es que eso es mentira, porque todos tenemos algo que aportar. Tú tienes algo que aportar. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Quiere decir que Dios te creó a su imagen. Entonces llevas algo de Dios en ti, dentro de ti. Salmos 8, del 5 a 6, dice que, hablando del hombre, del ser humano, dice el salmista que lo ha hecho poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Realmente así es como Dios nos creó. Dios nos creó para que señoreáramos sobre la naturaleza. A mí me encanta pensar en el hecho de que Dios creó la naturaleza para nosotros, para suplir nuestras necesidades. No solamente proveer comida, para nuestras necesidades emocionales también. Está comprobado que ir a la naturaleza, que escuchar el mar, todas estas cosas te calman tu ansiedad, te ayudan a sufrir de menos depresión. Entonces, Dios nos creó para que gobernáramos sobre todo esto y para que nosotros señoreáramos sobre todo esto. Nos creó a su imagen y nos puso aquí en este mundo para ser victoriosos. Es la realidad. Entonces, cuando tú dices que no eres importante, eso es una mentira. Es una mentira. Juan 3:16, que es un verso muy famoso, fíjense, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios estuvo dispuesto a dar a su único Hijo por ti, eres importante, definitivamente. Dios, el mismo Dios que creó los mares, que creó las montañas, que creó el universo, el mismo Dios todopoderoso que abrió el mar ante los ojos de los israelitas.
todas estas cosas maravillosas de nuestro Dios, ese mismo Dios mandó a su Hijo a morir por ti, por tener una relación contigo, para que tú pudieras vivir eternamente con Él. Es algo maravilloso. Definitivamente esto nos hace ser importantes. Nosotros estamos diseñados para buenas obras. Dice Efesios 2:10, dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos propósito. Somos amadas. Dios nos preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Somos hechura de Dios. Tenemos que creer esto. Tenemos que pensar, Dios me hizo, me puso en el ambiente preciso para brillar. Aunque a veces sea difícil y aunque a veces tengas un entorno disfuncional, Dios quiere que sepas que tú eres importante y que tienes algo que ofrecer. Así que pregúntate, ¿en qué basas tu importancia? ¿Por qué es que a veces pensamos que no somos importantes? ¿En qué estamos basando nuestra importancia? Porque estamos equivocados, somos importantes. Si tú piensas que no eres importante, ¿en qué estás basando tu importancia? ¿Qué cosas crees tú que necesitas tener o ser o hacer para ser importante? Porque Proverbios 31 dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Nuestra importancia está en Dios. Dios nos dio importancia. Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos dio el soplo de vida. Eso nos hace importantes. Tienes que basar tu importancia en la redención de Cristo, en que Él estuvo dispuesto a venir a este mundo a morir por ti. Si decidió que nacieras, te planeó y aparte decidió morir por ti para poder redimirte, porque el pecado te apartaba de Él y Él quería tener una relación contigo y decidió morir en esa cruz para poder redimirte. Eres importante. No puedes basar tu importancia en las cosas externas como el dinero, la fama, la aceptación de otros, de tus hijos, de tu esposo, de tus padres. La misma Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces quiere decir que tu importancia está basada en quien Dios dice que tú eres y no en lo que los demás digan o lo que los demás piensen. Debes saber que eres importante. Importar es lo que tú llevas por dentro, ¿verdad? Ya dije que llevamos el soplo de Dios, que somos hechura suya. Pero a veces nosotros minimizamos esto, lo hacemos a un lado y empezamos a llenar nuestro tanque, nuestra vida de otras cosas. Entonces, empezamos a aportar cosas que no deben ser. Entonces, pregúntate, ¿qué llevas tú por dentro? Si llevas, otra vez te repito, si tú llevas el soplo de Dios, eres creación de Dios y tienes un propósito. Y si has aceptado a Cristo, llevas el Espíritu Santo, eres una hija de Dios. Concéntrate en eso. Eres importante y no trates de minimizar esto y llenarte de otras cosas o buscar tu importancia en cosas externas. Dios tiene un propósito para ti y lo que tú hagas, digas y pienses es importante. Actúa de acuerdo a la llenura de Dios y sé portadora de la gracia de Dios. Tú puedes ejercer influencia. A veces pensamos que no podemos ejercer influencia, que no somos importantes porque no somos ricas, porque no sabemos expresarnos, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Pero la verdad es que nosotras como mujeres ejercemos muchísima influencia en nuestra familia, en la sociedad. Somos importantes también.
En 2 de Timoteo 1:15 podemos leer que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que haya en ti, le está hablando Pablo a Timoteo. Y le dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro de que en ti también. Entonces, ¿quién enseñó de las cosas de Dios a Timoteo? Fueron 2 mujeres que influenciaron su vida. 2 mujeres que fueron muy importantes porque pudieron influenciar la vida de Timoteo para que predicara el evangelio junto con Pablo. La fe de Timoteo fue formada por estas mujeres en su familia. Entonces vemos que sí, que nosotras como mujeres tenemos un rol fundamental, muy importante en la formación espiritual no solamente de nuestros hijos, de las personas que nos rodean. Podemos ser una influencia espiritual positiva. Nuestras madres, nuestras tías, no sé, a mí fue mi hermana la que me empezó a llevar a la iglesia, fue una tía la que me animó a que siguiera yendo después cuando era adolescente. Mujeres en mi vida que me han marcado positivamente, que han impactado mi vida. Y no solamente estos ejemplos que yo tengo, yo estoy segura que cada una de nosotras tiene algún ejemplo de alguna mujer que ha impactado tu casa, tu vida, tu familia, tu comunidad. Este tipo de mujeres espirituales pueden realmente influenciar. Tú puedes ser una de estas mujeres. Eres importante. Yo quiero que tomemos una pausa, unos segunditos, y que pensemos en esas mujeres que nos han marcado positivamente. Tráigalas a su mente, tráilas a tu mente. Yo mencioné a mi hermana, a mi tía, y estas mujeres de verdad marcaron mi vida positivamente. Tuvieron una influencia espiritual inigualable en mi vida. Y tú que estás escuchando, nosotras podemos también ser ese tipo de mujeres que influyen en otras personas para que conozcan más de Dios, para que se acerquen a Dios, para que crezcan y sean mejores. Muchas veces seguimos en sequía no solamente por no entender lo importante que nosotros somos. Muchas veces, o tal vez sí lo entendamos, pero no avanzamos. No estamos, muchas veces es porque no estamos teniendo las conversaciones correctas con nosotras mismas. Entonces voy a pasar al punto número 2. Quiero que te convenzas de que eres importante, de que puedes tener influencias tanto positivas como negativas, pero vamos a echarle ganas, a llenarnos de Dios para que podamos tener influencias positivas, ¿verdad? Porque somos importantes. Lo que tú digas, lo que tú hagas, lo que tú hables es importante. No lo olvides. Puede influenciar a otros. Entonces, vamos a hablar ahora del punto número 2, que es ese diálogo interno que tenemos. ¿Qué nos decimos a nosotras mismas? Muchas veces tenemos ese diálogo interno negativo y por eso es que no podemos crecer. Entonces, es muy importante que reconozcamos y que lo detengamos. ¿Qué cosas te dices tú a ti misma? ¿Qué es lo que te estás diciendo? Nuestras vidas están interconectadas. Es como nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y todas nuestras conversaciones internas, lo que nosotros nos platicamos a nosotras mismas, influyen diferentes aspectos de todo esto. Y diferentes aspectos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestra personalidad, nuestro intelecto, de nuestro espíritu, de nuestra vida espiritual. Entonces, es muy importante que reconozcamos qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Que reconozcamos las conversaciones negativas, las cosas negativas que nos estamos diciendo a nosotras mismas y que las detengamos. Muchas veces tendemos a sobregeneralizar. Por ejemplo, si esta persona es mala, de seguro todas las personas de su familia son malas también. O esta persona me dejó,
no quiso estar conmigo, por lo tanto, nadie me va a querer. Yo voy a estar sola toda mi vida. Ese es un pensamiento negativo, es algo que nos decimos a nosotras mismas que ni siquiera es cierto muchas veces. Es un error de esas cosas que nos decimos. Mira, mejor ríndete, quédate sola y resígnate. Nadie te va a querer, nadie va a querer estar contigo. Eso es mentira. No podemos sobregeneralizar las cosas. A veces también tendemos a decirnos que algo es o todo bueno o todo malo. Sí, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas. Pero a veces también en nuestro diálogo interno tenemos que aprender a conversar con nosotras mismas. Tenemos que aprender a decirnos cosas que son verdaderas. La Biblia dice que en lo bueno, en lo puro, en lo que es de buen nombre, en lo verdadero, en eso debemos de pensar. Entonces, si nosotros estamos suponiendo cosas, asumiendo cosas que ni siquiera sabemos si son verdaderas, no debemos entretener esos pensamientos, no debemos conversar sobre eso con nosotros mismos. Todos hablamos con nosotros mismos, todos nos preguntamos y nos contestamos y a veces hasta parecemos loquitos porque, bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Pero yo a veces me descubro a mí misma riéndome o diciéndome algo, ay, se me salió en voz alta, me lo estaba diciendo a mí misma, y sí se mira medio raro, ¿no? Pero lo curioso es que todos tenemos conversaciones internas, todos hablamos con nosotros mismos y no solamente debemos de cuidar lo que les decimos a los demás, también es importante, muy importante, lo que nos estamos diciendo a nosotras mismas. Por ejemplo, a veces no buscamos las diferentes perspectivas. Decimos, no, esto es bueno y ya en nuestra mente ya nos dijimos que algo sí es bueno y que algo es malo y no vemos los diferentes matices de esa situación o las diferentes perspectivas. Hay cosas que tienen puntos grises. No todo es negro o blanco. Hay cosas que sí, obviamente, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios, lo que es pecado y punto. Pero hay ciertas cosas que podrían tener diferentes matices o puntos grises, podemos decir, no solamente blanco y negro. Entonces, sí tenemos que esforzarnos por hablarnos a nosotras mismas de las diferentes perspectivas que pueden existir en las situaciones de nuestra vida. Otra cosa que muchas veces nos creamos ese diálogo y empezamos a adivinar las cosas. En la familia de mi esposo decimos, nos ponemos la capa. Así, nos ponemos la capa como queremos ser adivinos. Y empezamos a asumir cosas. Empezamos a decirnos, bueno, de seguro, me miró así, por lo tanto, piensa esto de mí, y entonces yo voy a hacer esto. Y actuamos de acuerdo a cosas que no son la realidad. Y otra vez vuelvo y les digo, la Biblia nos dice que debemos de pensar en lo que es verdadero, en lo que es bueno, en lo que es amable. Debemos de buscar las cosas buenas para hablarnos a nosotros mismos de eso, para entretener esas cosas en nuestra mente. No les voy a decir que nunca va a haber algo malo, que no lo vamos a ver, porque dice la Biblia que no, que nada más debo de pensar en lo bueno. Claro que sí, va a haber cosas malas que van a pasar y que vas a tener que pensar en eso, pero lo que tú entretienes, de lo que en tu mente, lo que tú conversas contigo mismo, tienes que tratar de que sea esto que dice la Biblia, puro, bueno, amable, verdadero sobre todo. Ahí es donde me quiero enfocar, porque muchas veces pensamos en cosas que no son verdaderas y asumimos cosas. Por ejemplo, lo interpretamos, nos hacemos ese diálogo interno. Yo creo que mi vestido está feo porque fulanita lo miró de arriba abajo y no me dijo nada. Y tú ya te dijiste a ti misma que ese vestido está feo y que no te lo vas a volver a poner y porque a fulanita no le gustó tu vestido. Y tal vez fulanita ni siquiera se fijó, nada más estaba mirando otra cosa. O sí miró tu vestido y le gustó, pero no te quiso decir nada porque estaba ocupada o porque por orgullo, por lo que sea.
pero el hecho de que tu vestido esté feo no es un hecho, no es una realidad. ¿Sí me explico? Es un ejemplo a lo mejor demasiado superficial, pero es así ese proceso. El problema es que a veces usamos este mismo proceso de diálogo en cosas que no son superficiales. Ojalá todo fuera así como que, oh, pues mi vestido está feo porque me dijo esto y porque yo la miré que hizo esto, por lo tanto yo asumo. Y es una mentira, ¿no? Tal vez la persona ni siquiera piense que tu vestido está feo, estás entreteniendo una mentira porque no sabes en realidad, estás asumiendo. Pero a veces hacemos este mismo proceso con cosas muy serias, con nuestras relaciones familiares, con nuestra crianza, con nuestros hijos, en el trabajo, y nos hacemos un mundo dramático, enredado, nos metemos en problemas o sufrimos a veces. No avanzamos, estamos en sequía. La Biblia dice en Romanos 12:2, en Romanos 12:3. En Romanos 12:3, uno más abajito dice, ¿verdad? Dice que dice, más bien que cada quien piense de sí mismo con cordura. Algunas versiones dicen con sensatez, ¿verdad? Con sensatez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, con sensatez. Tú tienes que poder autoevaluarte. Tú tienes que poder ver hacia adentro de ti misma y decir qué cosas son las que yo necesito cambiar, renovar, qué es lo que yo necesito hacer para mejorar. Entonces dice que tenemos que autoevaluarnos, que tenemos que pensar de nosotros mismos y tenemos que tratar de ser sensatos en eso, de tener cordura. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos una de estas personas que tienen este diálogo negativo? ¿Que nos estamos diciendo cosas que no deberíamos de estarnos diciendo a nosotras mismas? Piensa de ti misma con cordura, con sensatez. Sé sincera contigo misma. Estudia tus propias conversaciones, tus propios pensamientos y trae a Dios lo que no te conviene, lo que no te permite avanzar. Entonces, a Romanos 10:5 nos dice también que nosotros tenemos la habilidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que todo lo que nosotros pensamos tenemos la habilidad de decir, espérate, Señor, esto estoy pensando, ¿está bien o está mal? Entonces, si algo está mal, tenemos que eliminarlo de nuestra mente, no entretenerlo. Romanos 12:2 dice que no nos adoptemos a las costumbres de este mundo, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto es algo que decimos mucho porque es un versículo muy importante. No debemos de amoldarnos a lo que el mundo nos está diciendo. Nosotros tenemos que comprobar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo agradable y perfecto para Dios. Debemos transformarnos renovando nuestra mente. Y para eso necesitamos autoevaluarnos. ¿Estamos teniendo algunos de los diálogos internos negativos que no debemos de tener? ¿Nos estamos tal vez diciendo cosas feas a veces a nosotras mismas? No solamente que asumimos o que pensamos en cosas que no son ciertas, a veces también no nos tratamos con cariño. No nos tratamos bonito, ¿verdad? Le hablamos bonito a las demás personas cuando se equivocan, pero somos muy duros con nosotros mismos. O al revés, los demás se equivocan, pobres de ellos, pero somos muy débiles con nosotros mismos. Nosotros nos perdonamos a nosotros mismos fácilmente. Puede ser al revés, a veces nos vamos de un extremo al otro, ¿verdad? Pero la Biblia dice que debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, que tenemos que tener un concepto claro de nosotros mismos, de qué cosas necesitamos mejorar, qué cosas necesitamos seguir haciendo, qué cosas nos pueden llevar a no cumplir nuestro propósito.
no debemos olvidarnos de moderar ese diálogo interno que tenemos. Debe estar moderado de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios dice de ti y de acuerdo a lo que Dios hace por ti. En muchos de los salmos nosotros vamos a ver ese diálogo interno. El salmista también, no solamente David, porque hay otros salmos que no escribió David y que también son diálogos internos. Y a veces también se combina con el diálogo de Dios. Se hablan ellos mismos, luego hablan con Dios, luego como que hablan al público y entonces se hace así como varias conversaciones, ¿no? Se combinan varios diálogos, pero son reflexiones. Está cortando un poquito aquí esto, como que no quiere ayudarme la internet, pero vamos a seguir. Entonces, el salmista se está hablando a sí mismo. Está diciendo, alma mía, ¿por qué te turbas? A veces nosotros necesitamos decirnos eso también. Hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No tienes por qué estar triste. Tienes que confiar en Dios. Tienes que alabar a Dios. Acuérdate que Él es tu salvación. Y eso es lo que dice aquí. El salmista se está hablando él mismo y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Todavía vamos a alabarle. Todavía Dios va a hacer maravillas. Él es mi salvación. Mi alma está batida dentro de mí, pero yo me acuerdo de Jehová. Yo me acuerdo de las cosas que Dios ha hecho. También el Salmo 103, que ese es el Salmo de David, él también se habla a sí mismo. Este Salmo es muy famoso, ¿no? Se confronta y David se ordena a sí mismo bendecir a Dios. Así debemos hacer nosotros. Dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese debe ser nuestro diálogo interno. Cuando nosotros no estamos seguras de esto o de lo otro, o si hice lo suficiente, o si esto es verdad o mentira, o si fulanito me miró así por esta razón o por esta otra, y no estamos seguras y no sabemos en realidad cuál es la verdad, y a veces nos abatimos, nos sentimos tristes y nos decimos ya nada tiene remedio, nos volvemos pesimistas con nosotros mismos. Y David dice, bendice a Jehová. Le dice a su alma, se dice a sí mismo, dice, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser. Con todo lo que yo soy, voy a bendecir a Jehová. Y le dice a su alma, y no te olvides de los beneficios de Dios. Eso es bien importante que lo recordemos. Que recordemos quién es Dios en nuestra vida. Esa debe ser una parte esencial de nuestros diálogos internos. Recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Se acuerdan? Dio a su Hijo. Nos creó a su imagen y semejanza. Somos importantes. Todo esto debe estar en nuestra mente y debemos estarnos hablando sobre esto constantemente. Debemos estar llenándonos de esto constantemente. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y me encanta el 3 porque dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. A veces decimos, fallé, ya no tiene caso que siga. Pero ¿sabes qué? No. Él te perdona. Él te perdona. Di eso a ti misma. Dios me perdona. Es cierto que fallé, pero no me voy a rendir porque yo sé que Dios me perdona. Y Dios no espera que yo sea perfecta. En una ocasión, yo estaba triste, ¿no? Porque le había fallado a Dios en algo pues que yo considero bastante importante, ¿no? Y yo dije, Señor, pues te fallé. Yo debía haber hecho esto y esto y esto. Esta situación era muy seria y no la manejé de la manera correcta, Señor. Y yo me sentía muy culpable, me sentía muy mal. Y yo decía, y ahora pues sí, yo sé que tú lo puedes arreglar. Pero yo me sentía muy mal de según yo, no haber manejado esa situación de la manera correcta, ¿verdad? Y yo me sentía muy mal conmigo misma, me daba vergüenza y entonces me dice Dios, ¿y tú por qué crees que ibas a ser perfecta? Dice Dios, yo jamás esperé que fueras perfecta.
eso llenó mi corazón, porque es verdad que Dios espera que seamos sinceros, que nos autoevaluemos, que nos recarguemos y nos refugiemos en su gracia, pero aún así vamos a cometer errores. Él no espera que seamos perfectos. Él sabe que en algunas cosas la vamos a regar, vamos a fallar. Pero qué bueno que Él nos perdona. Que cuando venimos sinceramente delante de Él, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y otra vez Pablo nos dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. No se trata de nosotros, se trata del poder de Dios, que sí es perfecto y que nos ayuda cuando somos débiles. Dios sabe que vamos a cometer errores, pero luego seguimos con el diálogo interno del salmista. Dice, pero Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Se lo está diciendo a Él mismo. Acuérdate, David, Dios es el que te sacia, el que sacia de bien tu boca, el que hace que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y sigue, el salmo es un poquito largo, así que no se los voy a leer todo, pero es un salmo hermoso, es un diálogo interno hermoso que yo creo que debemos practicar, definitivamente. Dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Les voy a leer pedacitos. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Luego dice el 15, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece. Dice, pero Dios, Él es misericordioso y es eterno. Y luego, al final de este salmo, está animando a la gente, a todos que alaben a Dios, que bendigan a Dios, no solamente a su alma. Ya no nada más el diálogo es mira todo lo que ha hecho Dios por ti, te saca del hoyo, te perdona, te llena de favores, de misericordia. Todo eso hace Dios por ti, Karina, alábalo. No solamente así, sino que también empieza el salmista a decir, bendigan al Señor todos los ángeles, todos sus ejércitos, todos los que hacen su voluntad, todas sus obras, dice todo en los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Entonces también está animando a que todo el mundo bendiga a Jehová, ¿no? De que todos bendigan a Jehová. Y ese es el tipo de cosa que debes de decirte a ti misma. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, para que no te hables a ti misma cosas equivocadas. Porque si no conoces la palabra de Dios, pues no vas a saber si lo que te estás diciendo está alineado con lo que Dios dice de ti. Porque nosotros nos vamos a decir a nosotros mismos, nos debemos de decir a nosotras mismas cosas que estén alineadas con la palabra de Dios. Si Dios dice que Él nos perdona, nosotros no podemos decirnos a nosotras mismas que no tenemos perdón, que ya no hay remedio. Si Dios dice que somos importantes, que tenemos un propósito, nosotros no podemos decirnos a nosotras mismas que no servimos para nada, que no podemos ser de influencia cuando tenemos ejemplos y ejemplos de mujeres que fueron influencias positivas en la Biblia. Es súper importante conocer la palabra de Dios. Debemos de esparcir y reflejar esa luz que llevamos por dentro. Tenemos a Dios. Debemos de reflejarlo. Debemos de mostrar lo que llevamos por dentro. Yo les quiero retar a que esta semana escriban una declaración. Esto lo miré en un libro que leí y me gustó. Creo que es una buena idea. Escribir una declaración también como la que hizo David. Queda con lo que estamos hablando este día, porque estamos hablándonos a nosotras mismas. Así como David se está hablando a él mismo. Él está haciendo una declaración de lo que Dios es en su vida. ¿Para qué? Para que cuando él esté abatido, para que cuando a él se le olvide, cuando él
crea que no tiene por qué alabar a Dios o no sienta ganas de alabar a Dios, se pueda decir esto a él mismo, pueda recordar. Entonces, yo quisiera que tomaran este reto esta semana, que lo tomaran en serio. Cuando estén haciendo sus devocionales, cuando tengan su tiempo con Dios, traten de escribir, digamos, su propio salmo, recordándose a ustedes mismas lo bueno que es Dios y lo mucho que Dios ha hecho lo que Dios ha hecho por ti y para ti. Yo, por ejemplo, escribí esto. Fue muy personal. Ustedes háganlo personal, porque yo creo entre más personal lo hagamos, pues más nos acerca a Dios y más nos recuerda quién es Dios en nuestra vida. Dice Karina, Jesús es tu luz y Dios es tu luz y tu salvación. Y entonces esta fue mi declaración, como para acordarme yo de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Esto es algo pequeñito, ¿no? Podría escribir muchísimas cosas, pero es un ejemplo. Dice, cuando estabas pasando por momentos difíciles de tu vida, Dios estuvo ahí fortaleciéndote y ayudándote a no rendirte. Recuerda cuando tenías casi 14 años y tuviste que ir a vivir un tiempo fuera de la casa de tus padres. Dios se encargó de mostrarse a tu vida de una forma especial, específicamente unos meses antes, para que durante este tiempo pudieras resistir y pudieras mantenerte positiva. Ese es un ejemplo pequeño de una declaración que yo me digo a mí misma para recordarme de lo maravilloso que Dios ha sido en mi vida. Y cuando siento que no puedo más o que a veces estoy tentada, porque a veces tenemos tentaciones de decirnos cosas que no van, ¿verdad? O viene la influencia del enemigo a querer susurrarnos mentiras al oído para que nosotros empecemos a decirnos cosas que no van con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ese es un ejemplo de algo que podemos decirnos a nosotros mismas. Jehová es mi luz y mi salvación. Podemos combinarlo con la palabra de Dios y hablar de experiencias personales que hemos tenido con Dios. Recuérdaselas a usted misma. Recuérdate esas experiencias a ti misma que has tenido con Dios. Y combínalas con la palabra de Dios, medita en ellas y dale gracias a Dios. Y ayúdate a ti misma a crecer y hacer una influencia positiva donde quiera que tú vayas. No tiene que ser algo largo, puede ser 5 líneas, pero sí les reto a que hagan esto, a que escriban una declaración de ánimo y de fe para ustedes mismas. Cuando estés teniendo sus diálogos equivocados, piensa en todas estas cosas, léela, lee esta declaración, repítesela a tu alma como hizo David. Porque es necesario, es importante que nosotros corrijamos ese diálogo interno, que esté alineado con el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque a veces sabemos que tenemos un propósito específico. Dios nos revela que, no sé, que tienes, por ejemplo, que predicar. Y entonces tenemos ese diálogo interno que no queda con ese propósito de decir, no, es que no tengo tiempo, oh, mira, pues es que fulanito lo hace mejor que yo. Todas estas cositas que hemos estado viendo aquí, ¿no? Que a veces nos causan sequía espiritual o nos hacen que nos atasquemos. A veces todas esas cosas no las decimos a nosotros mismos. Si nos hacemos ese diálogo y nos justificamos, si nosotras mismas estamos creando esa conversación que está contraria a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así que debemos tener cuidado. Yo las insto a que nos autoevaluemos y a que corrijamos ese diálogo interno que tenemos que lo hagamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y pues muchas gracias por conectarse y pues nos vemos el próximo martes. No dejen de estarnos escuchando con estos temas que yo sé que si los ponemos por obra van a ayudarnos a crecer y a vivir una vida abundante. Muchas gracias y entonces nos vemos para la próxima. Dios les bendiga.